Bien. ¿Estamos para continuar? Manitos arriba. Micrófono abierto. Gracias, Agustín. Ahí vamos. Genial. Gracias, Lucio. No sé por qué acá quedó muy chiquito el... Ahí va, ahí está. Así puedo leer el chat. Bueno, voy entonces a compartirles pantalla. Y vamos a estar retomando en particular, como les estaba diciendo, la idea de justamente este concepto de caja negra. ¿Sí? Entiendo que ahí ya... A ver si ya se ve. Ahí lo vamos a verificar. Ahí se debe estar por empezar a ver. Bien. Ahí estamos. Creo que hay que sacarle este de ignorar. Y deberíamos poder avanzar. Ahí está. Bien. Esta idea de un sistema como caja negra tiene que ver con poder pensar al software a partir de su comportamiento dado por sus entradas y sus salidas, o por sus condiciones y las acciones que se realizan justamente sobre la realidad, el contexto, el medio. En particular, lo que nos va a interesar a nosotros justamente es no ver el funcionamiento interno, sino a partir de ciertas entradas predeterminadas que podamos definir, cuáles son las salidas esperadas. Por eso justamente muchas veces esto lo llamamos en caja negra. La idea de caja negra no solo se trabaja en el mundo del software, se trabaja también en el análisis de circuitos. No sé, por ejemplo, como para que tengan idea que en ingeniería se utiliza este concepto justamente para escindirnos un poco de cómo está desarrollado, implementado ciertos sistemas y particularmente evaluar qué sucede cuando ingresamos ciertas entradas, estímulos, excitaciones y qué pasa justamente sobre las salidas o acciones. En nuestro caso vamos a empezar a trabajar con el diseño de ciertas estrategias vinculadas a los casos de prueba, ya no a nivel de caja blanca, sino justamente a nivel de caja negra. Y para lo cual vamos a empezar a trabajar con una estrategia que se la conoce como clases o particiones de equivalencia. ¿Sí? Un poco la idea de las clases de equivalencia, lo van a encontrar después como con las letras CE, por sus siglas, clase de equivalencia, ¿sí? Para que usted ya se vaya familiarizando. Tiene que ver con empezar a dividir y organizar lo que llama el dominio de entrada de las variables de un programa o de los distintos datos para que puedan derivar en distintos casos de prueba. Cuando hablo del dominio de una entrada, ¿saben a qué me estoy refiriendo? Si les digo el dominio de una función, a ver si se acuerda, ¿alguno se acuerda en matemática? No sé cómo les ha ido en matemática, si lo frustró demasiado. ¿Se acuerdan qué era el dominio de una función en matemática? Los valores que pueden tomar X, por ejemplo. Ok, los valores que puede tomar X y en función de eso había un valor de Y que era la respuesta a esa entrada. Bueno, acá nos pasa algo parecido, es decir, el dominio de una variable, por ejemplo, el dominio de una variable entera va a ser, por ejemplo, si es un char, va a ser de menos 128 a más 127. Pero si es un unsigned char, en el caso de C, va a ser de 0 a 255. Es decir, justamente tenemos ese rango de datos, ¿sí? Ese rango de datos está asociado con el tipo de dato que estamos manipulando. Ahora, el dominio de una entrada no tiene que ver necesariamente con el tipo de dato, sino con el problema a desarrollar justamente en función de la información que tenemos. Si yo les digo, por ejemplo, eh, para poder ingresar a las redes sociales, poder publicar en las redes sociales, tenés que tener... A ver, ahí se perdió la conexión. Denme un segundito. A ver, vamos a pausar la grabación. Ahí parece que estamos nuevamente. ¿Me están escuchando? Ahí se ¿Se escucha así. escucha? Dale, porque me apareció un cartel que se había cortado la conexión. Lo que no sé si se está viendo en la pantalla, díganme ustedes. Sí se ve. Se ve, genial. Dale. Entonces estábamos hablando del dominio de una variable. Si yo les digo
son usuarios de redes sociales, ¿sí? Y estamos, dale, genial, muchas gracias Santino. Y estamos evaluando cómo podemos ingresar a la red social. Se da una condición, por ejemplo, que es que tengamos más de 13 años o mayor o igual a 13 años, ¿sí? A ver, ahí nuevamente me parece que hay un problema de conexión. Ahí vamos de vuelta. Mayor o igual a 13 años. Ese es un valor que toma una variable que se puede llamar edad, ¿sí? Y que tiene una condición. Y esa condición nos está hablando de qué? De los posibles valores que tiene sentido que tome una entrada en función del sistema en el cual estoy trabajando. Si la edad es menor que 12 años, va a ser una clase de equivalencia donde va a ser que no podamos registrar a ese usuario. Si la edad es mayor o igual a 13 años, justamente va a ser una clase de equivalencia para justamente poder registrar el usuario. ¿Se entiende cómo vamos organizando la información? Ya no estamos pensando en el lenguaje que está programado, en el nombre de la función que estamos invocando, sino que estamos pensando en las ideas de las entradas. Algo parecido a esto, ¿sí? Lo hicimos como un trabajo más exploratorio cuando vimos lo de Airbnb, la idea de, o digamos, lo que vimos en Mercado Libre, con las ideas de justamente el registro y los distintos campos y cómo se iban validando esos campos. Un poco lo que vamos a ver es que puntualmente la organización del dominio de las distintas variables de entrada de un sistema nos van a permitir empezar a armar los distintos casos de pruebas asociados a partir de lo que se conoce como clases de equivalencia. Entonces vamos a avanzar un poquito con esto y vamos a tratar de ver algunas características de lo que son las clases de equivalencia. Y lo que vamos a decir es que básicamente lo que queremos hacer es clasificar de alguna manera los distintos tipos de entradas al sistema en grupos que presenten un comportamiento similar. ¿Por qué? Porque van a ser representativos de la forma en que van a ser procesados, ¿sí? Entonces vamos a definir particiones o clases de equivalencia tanto para datos válidos como para datos no válidos que justamente deben ser rechazados para el sistema. Esto que estábamos hablando recién, si tengo mayor o igual de 13 años, puedo publicar en una red social. Si no, no me debería dejar, pero es una posible edad que el usuario puede ingresar. Ahora les pregunto lo siguiente. Si en vez de pedirle la edad al usuario, le pido la fecha de nacimiento, ¿qué variables entran en juego? A ver. El día, el mes y el año. Claro, ya fíjate que en vez de estar con un único campo numérico, estamos pidiéndole ahora 3 campos. Y tenemos formas de acotar esas situaciones. Si yo directamente tengo un desplegable o un combo en el cual le digo del 1 al 30, del 1 al 31 y de enero a diciembre, y de cierto año a cierto año, ya vamos a poder acotar los potenciales problemas que podrían ser causados si el usuario le pedimos que cargue, por ejemplo, su día. ¿Sí? Por ejemplo, me ponía el día 32 o me ponía el día 30 en el mes de febrero. Eso serían justamente clases de equivalencia inválidas. ¿Por qué? Porque no tendrían sentido en el formato de la fecha que yo quiero conformar. ¿Ok? Bien. Un poco la idea es que las particiones también pueden definirse a partir de lo que son las salidas de los datos, los valores internos, ciertos intervalos a partir de lo que se va trabajando. Y lo que vamos a estar haciendo justamente es esto, es empezar a pensar en los posibles valores que tiene cada uno de las entradas para poder tratar de organizar los mismos en función del proceso que tenga que intervenir. Entonces veamos un ejemplo. En este caso, si tenemos una entrada que está comprendida en un cierto rango, por ejemplo, aparecen 3 equivalencias. Y este caso, por ejemplo, podría ser el siguiente. Imaginemos que a mí me interesa por alguna razón que el usuario en una red social pueda publicar, pero si tiene, es decir, que sea mayor de 13 años, pero si tiene mayor de 18 le voy a ofrecer otras prestaciones dentro de esa red social o dentro de esa plataforma. Entonces ahí ya tengo 3 posibles equivalencias. La primera, ¿cuál es? La primera es que esté por debajo, es decir, por ejemplo, que sea menor a 13 años. La segunda es que esté por arriba, es decir, que sea mayor a 17 años. Y la tercera, ¿cuál es? Que esté justamente en ese intervalo donde está entre 13 y mayor igual que 13, menor que 18. Esto que muchas veces tal vez puede parecer intuitivo, cuando aumentamos la cantidad de entradas y ya no estamos pensando en una única entrada, justamente lo que va a hacer es que
teníamos que empezar a sistematizar la organización de la información, porque como nos pasaba en los test unitarios, al principio lo hicimos de forma intuitiva y luego vimos de qué manera podíamos sistematizarlo, o sea, con los grafos, la complejidad ciclomática y los caminos independientes. Acá vamos a hacer algo parecido. Esta primera aproximación que tenemos con las clases de equivalencia, nosotros ya lo hicimos en la primera clase sin contarles o sin nombrarlo como clase de equivalencia puntualmente, ¿sí? Sino justamente lo que estamos tratando de hacer es un trabajo exploratorio y a partir de ese trabajo exploratorio sistematizarlo con la teoría vinculada al mundo, en este caso del testing. Dicho esto, lo que nos puede pasar también es que tengamos entradas booleanas, por ejemplo, entradas booleanas que pueden ser que tomen dos posibles valores y esos dos posibles valores, por ejemplo, puede ser sí o no. Imagínense un campo de entrada donde le estamos preguntando si se encuentra trabajando. ¿Sí? No sé, imaginemos un formulario de ANSES y en función de si está trabajando o no, se habilitan otras opciones o en función de si está trabajando o no, se habilita cierta posibilidad de acceder a un subsidio o a un programa o algún tipo de apoyo. ¿Está bien? Bueno, ahí tendríamos justamente una entrada por sí y una entrada por, en este caso, el valor no. ¿Sí? De vuelta, para cada uno de los campos tenemos que imaginar cuáles van a ser clases de equivalencia válidas y clases de equivalencia no válidas. Entonces, vamos a verlo más, si se quiere, como una receta, pero que nos permita no solo entender, sino ordenar un poco el proceso. Lo primero que tenemos que hacer en un sistema es identificar las entradas. Si tenemos en claro cuáles son las entradas del sistema, ahí nuevamente me dice que se perdió la conexión. A ver. Se cayó internet. Intentaremos nuevamente. Vamos a ponerlo en pausa entonces la grabación mientras tanto. Bueno, acá volví. No sé por cuánto tiempo. Reinicié el modem. Bueno, no sé si hay que festejar tanto. Ahora voy a compartir pantalla nuevamente. Bien, entonces estábamos hablando de esta idea de receta como forma de organizar un poco lo que es el armado de las clases de equivalencia. Ahora cuando se comparta pantalla lo vuelvo a poner ahí para poder retomar. Bien, creo que ahí estamos. Espero que ya no se corte. Ahí ya se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, estábamos hablando de justamente la primera cuestión tenía que ver con poder identificar las entradas. ¿Por qué decimos identificar las entradas? Porque los primeros ejercicios que vamos a ver va a ser como muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar las entradas, ¿sí? Sin embargo, en los sistemas, cuando nosotros tengamos esos sistemas, no vamos a plantear, no nos van a dar directamente las entradas, sino lo que nos van a dar son los requerimientos y a partir de esos requerimientos o a partir del sistema tenemos que detectar en el conjunto de datos qué datos corresponden a información particularmente vinculadas con las entradas. Así que parece alguna tarea trivial, pero identificar las entradas forma parte fundamental de las clases de equivalencia. En segundo lugar, lo que estamos pensando que es, bueno, justamente
Tenemos para cada una de las entradas identificar el dominio que le corresponde a esa entrada y armar la clase de equivalencia a partir de cada una de las condiciones, obviamente pensando en lo que hablamos antes, pensando en si hay por igualdad, si hay un intervalo, si es un rango, si hay ciertos valores posibles. Bueno, a partir de eso vamos a estar definiendo clases válidas y clases inválidas. Y para lo cual vamos a determinar un cierto valor para probar esa clase válida y un cierto valor para probar las clases inválidas. ¿Para qué? Para poder ver y evaluar el comportamiento del sistema. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer tantos casos de prueba como clases de equivalencia haya planteadas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que podamos con los casos de prueba, ya no a nivel de código, sino a nivel de valores de entrada posible, y ver cómo se comporta justamente el sistema, ¿sí? Por último, justamente vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo lo que va a decir es lo siguiente. Dice, se requiere diseñar casos de prueba para un formulario que solo contiene una variable numérica y que representa la cantidad de artículos del módulo de inventario cuyo máximo valor aceptado es 10.000. ¿Sí? Entonces tenemos en particular, es un solo formulario que para poder empezar solo tiene una variable numérica y particularmente que representa en este caso la cantidad de artículos y el máximo valor es 10.000. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es? Bueno, si tenemos la entrada, es bastante sencillo determinar la entrada porque es el único campo que tenemos, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el nombre de la variable o como lo querramos nombrar. En este caso, Q, por ejemplo, puede representar la cantidad de entradas, pero podría ser una variable que se llama cantidad, Q de venida de quantity, pero no importa, le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Nos dicen que como son cantidades, en principio si son cantidades, tiene que ser mayor o igual que 0, porque ya el 0 es contemplado como una cantidad, y tiene que ser menor que 10.000. ¿Por qué tiene que ser menor que 10.000? Porque ese es el rango justamente de valores válidos o del dominio válido en función del problema que tenemos que resolver. ¿Y cuáles van a ser las clases de equivalencia no válidas? Bueno, vamos a tener dos. Vamos a tener una clase de equivalencia cuando Q, el valor de Q ingresado, sea menor que 0, o cuando el valor ingresado de la cantidad sea, en este caso, mayor que 10.000. Fíjense como en este caso ya tenemos tres escenarios, y esos tres escenarios de dos clases no válidas y de una clase válida, o de esas clases de equivalencia en sí, nos van a llevar a al menos tres casos de prueba. ¿Para qué? Para poder pensar puntualmente en esas situaciones. Después tal vez se pueden abrir juego a otros casos de prueba. ¿Se imaginan cuáles pueden llegar a ser? Uno menor que 0 sería ponerle menos 5. Listo. Mayor que 10.000 le ponemos 12.000. Es claro. Entre 0 y 10.000, ¿qué le podemos poner? 5.000. ¿Y cuáles serían otros casos que nos puede llegar a interesar? ¿Se les ocurre? Un carácter que no sea un número. No, pensando justamente siempre en principio estamos pensando en este caso en números. Lo que en principio estamos pensando en números, pero puntualmente lo que imaginamos es lo siguiente, es analizar también los valores límites. ¿Qué pasa cuando pongo Q igual 0? O cantidad igual 0. ¿Qué pasa cuando pongo cantidad igual 10.000? ¿El sistema lo contempla? Es decir, en este lo contempla. ¿Tiene que ser mayor o igual? ¿Tiene que ser menor o igual? ¿Qué es lo que sucede en el sistema? Entonces tenemos las clases de equivalencia y tal vez dentro de las clases de equivalencia válidas podemos analizar también en forma complementaria los valores límites. Digo, como para poder imaginarnos qué podría suceder en esas situaciones donde tenemos esas líneas verticales que nos dividen las clases de equivalencia no válidas de las válidas y las válidas de las no válidas sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, dijimos recién que teníamos una condición de entrada. ¿Cuál es la condición de entrada? Bueno, que Q, en este caso, que representa la cantidad, es un número. Como decía Juan, ¿fue recién? Perdón, a ver quién fue. Sí, yo Sí, dije ahí que está. sea Juan, ahí está. Juan dijo, bueno, que no sea una letra o que sea un número. O sea, la condición de entrada es que lo que voy a estar escribiendo sea un número. Ok, después veremos qué pasa si no es un número. Pero en principio la válida, obviamente forma parte de lo que planteamos recién. Y fíjate que esto lo puedes armar con un Excel, en un Word o en un sistema propietario. No hay ningún problema. Pero en principio nos tiene que quedar bien en claro cuál va a ser la clase de equivalencia válida o cuáles van a ser las clases de equivalencia válidas y cuáles las clases de equivalencia no válidas. En este caso queda bien en claro que tenemos tres clases de equivalencia.
una válida y dos no válidas. ¿Sí? Sí. Genial. Bien, buenísimo. Entonces, en este caso, planteamos justamente la cobertura de esas clases de equivalencia. ¿Y cómo planteamos la cobertura de esos casos de equivalencia? Tomando en cuenta valores representativos de esos datos de entrada. Dijimos, bueno, para el caso 1, donde teníamos la clase de equivalencia número 1, justamente eso es lo que está indicando este numerito que está entre corchetes por acá. Lo que estamos poniendo es un valor que es el representativo del intervalo 0-10.000. Por ejemplo, 500. En el caso 2, donde tenemos una clase de equivalencia no válida, era cuando Q era menor que 0. Entonces lo probamos con menos 10. Y en el caso 3, justamente lo que tenemos es una referencia a la clase de equivalencia no válida 3. En este caso, por ejemplo, 15.000. Son una forma de empezar a organizar, para un ejemplo muy sencillito, que es solamente cantidad y valores asociados, cuáles serían los casos y con qué clase de equivalencia se está vinculando. Acá resulta muy sencillo, ¿por qué? Porque tenés un caso de prueba, una clase de equivalencia, otro caso de prueba, otra clase de equivalencia, ¿sí? Vas a tenerlo vinculado de forma casi lineal o directa. A medida que aumente la cantidad de entradas, nos vamos a encontrar con distintas combinaciones de esas entradas y vamos a ver ahora cómo se resuelve eso. ¿Qué pasa cuando tenemos más de una entrada y una es válida y otra no es válida? ¿Cómo se organiza esa información en función de las clases de equivalencia? Bueno, veamos un nuevo ejemplo. Acá en este caso tenemos, por ejemplo, ya 4 campos posibles. Esos 4 campos que son nombre y apellido, cuya longitud máxima es de 30 caracteres y no puede quedar vacío, es decir, es un campo obligatorio. Fíjate que ya ahora se imponen otras condiciones diferentes, no era solamente un número y en un rango, sino que son letras, solo son letras, primera cuestión. Segundo, es un campo obligatorio, no puede tener tamaño o longitud 0, ¿sí? Tienen que ser solo letras. Ahí tenés 3 condiciones como para poder empezar a trabajar. Luego tenés el alias, pensando en la idea de una transferencia. Entonces tenés una longitud mínima de 4. ¿De qué? 4 pueden ser combinaciones de letras y o dígitos. O sea que ya solamente no son solo letras, sino que tenés caracteres asociados. Lo que no pueden ser son símbolos, por ejemplo. Podés poner letras y números, pero no símbolos. Una longitud mínima de 4 y una longitud máxima de 10 caracteres. Después tenés el monto. El monto es un número flotante positivo, porque en teoría no deberíamos poder hacer una transferencia negativa, ¿está bien? Que el monto tiene que ser menor a 500.000 pesos, por ejemplo, ¿está bien? Y después tenemos que especificar qué tipo de cuenta es. Si es una cuenta propia, va a admitir un carácter, y esos 2 posibles caracteres son, si es con una cuenta propia, S para sí o N para tercero, ¿sí? S es porque es una cuenta propia, N es porque es una cuenta de otra persona. Entonces ahí ya empiezan a jugar otras cuestiones. 3, 4 campos y cada campo con su particularidad o su dominio, sus restricciones en cuanto a los valores que puede tomar. ¿Ok? Avancemos entonces en función de lo que justamente estábamos pensando con esta idea de la receta de la organización. Lo que tenemos que hacer es crear una tabla de clases de equivalencia. Esa tabla de clases de equivalencia me va a permitir a mí para cada una de las variables entender cuáles son válidas y cuáles no son válidas. ¿Está bien? Una vez que tengamos esa tabla de clases de equivalencia, vamos a empezar a generar los distintos casos de prueba con las combinaciones de las distintas clases de equivalencia que cada caso tiene que poder cubrir. ¿Está bien? Entonces, si avanzamos con esto, fíjense que el nombre y apellido, tenemos 2 características para nombre y apellido. Lo primero es que el tamaño sea mayor que 0 y menor o igual que 30. ¿Sí? Eso es una clase válida en cantidad de caracteres. ¿Cuáles van a ser no válidas? Que sea superior a 30 o que sea menor o igual a 0. La pregunta es, ¿puede ser un campo con cantidad de letras menor que 0? No. No, algo tenemos que cargar. ¿Está bien? Entonces, si no cargamos nada, justamente es un campo vacío. Entonces, por ahí, en vez de pensar en menor o igual que 0, podríamos pensar en mayor que 30, una clase de equivalencia no válida, y igual a 0, una clase de equivalencia no válida. El menor para cantidades no tiene tanto sentido, sobre todo en estos que son campos. Si fuese como el caso anterior, donde nosotros podíamos especificar la cantidad, y sí podíamos cargar al menos 28. Pero en este caso, como es un campo, si está vacío, la cantidad va a ser 0. No va a ser nunca menor que 0.
Fíjense que hay otra condición para el mismo tipo de entrada. Es decir, para la entrada que teníamos de nombre y apellido, teníamos por un lado lo que era la cantidad de caracteres y por el otro puntualmente es el tipo de información vinculada. El tipo de información vinculada es que lo que carguemos sean letras. Si lo que cargamos son letras, justamente va a ser una clase de equivalencia válida. Si lo que cargamos no son letras porque incorpora símbolos, números, etcétera, va a ser una clase de equivalencia no válida. Y ahí tenemos 5 clases de equivalencia en total, específicamente para un único campo que es el de nombre y apellido. Fíjense cómo del ejemplo anterior, que ya con un ejemplo, con un número teníamos 3 clases de equivalencia, acá ya tenemos 5, teniendo en cuenta ciertas restricciones. Y a medida que vayamos avanzando justamente con la cantidad, no sé, imagínense un formulario de registro que tiene varios campos, van a aumentar la cantidad de clases de equivalencia, tanto válidas como no válidas. Y eso nos va a permitir a nosotros ordenar los casos de prueba. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque esta misma idea de pensar en cantidades y en información lo vamos a asociar puntualmente a los distintos campos que nos plantea este enunciado. En este segundo caso, la otra entrada que tenemos es el alias, ¿sí? Que representaba los datos de la cuenta bancaria. Y nos decía que tenía que ser mayor o igual que 4 caracteres, ¿sí? Mayor o igual que 4 caracteres o letras o dígitos y menor o igual que 10. Justamente esa es la clase de equivalencia válida. ¿Cuál va a ser la no válida? Y bueno, la no válida va a ser cuando sea mayor que 10 o sea menor que 4. Ahí ya tenés para el mismo campo de alias justamente 3 clases de equivalencia más. Y en particular, ¿qué tipo de justamente información podemos cargar en el alias? Bueno, acá nos dice que tienen que ser letras o dígitos. Entonces eso nos organiza un caso de equivalencia, una clase de equivalencia. ¿Cuál va a ser una clase de equivalencia no válida? Bueno, va a ser no válida cuando no sean letras ni dígitos. ¿Cuál sería esa situación, por ejemplo? Símbolos. Un símbolo, ok, un símbolo. O sea que podríamos haber puesto no son letras ni dígitos o podríamos haber puesto X son símbolos. Dentro de símbolos podríamos encontrar, no sé, pesos, numeral, punto, guión, etcétera. ¿Está bien? Ya para ir pensando de qué forma vamos a poder ir probando justamente para validar cada clase de equivalencia. Si seguimos pensando entonces en los otros campos, nos vamos al monto. Y el monto también toma justamente dos cuestiones. La primera es que la cantidad tiene que ser mayor o igual que 0, que es lo que iba a transferir. Perdón, mayor o igual no, mayor que 0, que era lo que iba a transferir, y menor o igual a 500.000, porque no sé, era supongamos, un límite del Banco Central. ¿Está bien? Que no puedes hacer transferencias de más de 500.000 pesos. Ok, es una limitación dentro del sistema. ¿Cuáles van a ser las clases no válidas? Cuando sea mayor a 500.000 o cuando sea 0 menor o igual que 0. ¿Está bien? Pero con el monto también nos pasa algo que no tiene que ver solo con el formato, sino con el tipo de información. En este caso estamos pensando en dígitos o números, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando ponemos, como decía Juan hace un rato, qué pasa cuando ponemos números y qué pasa cuando no ponemos números. Cómo se comporta el sistema. Fíjense que en total vamos incrementando la cantidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Después tenemos otras 5 para la segunda condición de entrada. Tenemos otras 5 para el monto y tenemos otras 4 más puntualmente para el tipo de cuenta. El tipo de cuenta que es que la cantidad justamente sea un único carácter, nos decía. Era un único carácter. ¿Cuándo va a ser no válido? Cuando sea distinto de 1. Sea porque sea 0 o particularmente porque sea mayor que 1. ¿Sí? Y respecto a la información, dijimos que los valores posibles que podíamos ingresar eran S minúscula o N minúscula. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser no válidas? Cuando sea cuando no sean ni S minúscula ni N minúscula. Si yo les planteo, por ejemplo, el caso de S mayúscula, ¿podría el usuario haberse confundido y colocar S mayúscula? Sí, en este caso no está contemplado y va a ser algo no válido. Podríamos haberlo contemplado dentro de las clases válidas para evitar que si el usuario tenía el caps lock o el bloqueo de mayúsculas habilitado o presionó Shift, por ejemplo, pueda cargar esos datos. Fíjense que en total, entre clases, tenemos 4 entradas y en total entre clases válidas y clases no válidas, sumamos un total de 19 clases. ¿Ok?
cuando uno se pone a imaginar o a cargar datos, tal vez no se imagina que hay 19 potenciales situaciones o formas de organizar esa información. Es importante, dentro del mundo del testing, hacer este trabajo lo más pormenorizado posible, justamente pensando en la manera en que sistematizamos nuestras tareas, porque esto es lo que nos va a permitir garantizar que nuestro sistema justamente se comporte en forma adecuada y no lanzar cosas a producción donde quedamos mal con el cliente o quedamos mal con el negocio. Entonces vamos a empezar a armar los distintos casos de prueba. Y fíjense que en este caso tenemos casos de prueba que van a ir involucrando distintas situaciones. En este caso, fíjense, dice que el primer caso de prueba tenemos las cuatro entradas, donde por ejemplo en este caso es nombre y apellido es José Pérez, ¿sí? El alias es José123, el monto es 50.000 y la cuenta es S, que es cuenta propia. ¿Cuáles son los casos o las clases de equivalencia, las clases de equivalencia involucradas? Dice 1, 4, 6, 9, 11, 14 y 18. Si no se las acuerdan, fíjense. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 y 18 son todos los caminos válidos. Es decir, que lo que primero estamos probando es ingresar todas las entradas en forma correcta. Y ahí tenemos cuál es la cobertura de cada una de ellas. Entonces, por un lado, pensamos todo el camino, vamos a decir el camino feliz, que se lo llama en el mundo del testing, el happy path. Justamente lo que tiene que ver es cuando el usuario cargó todo en forma correcta, ¿sí? Que todo debería salir bien. Y justamente van todas las clases de equivalencia por positivo. Después vamos a empezar a probar los distintos casos de prueba tomando las variables de a una por vez. Tomando las variables de a una por vez. Es decir, que por ejemplo, fíjense en el caso 2. El caso 2, ¿qué hace? Deja el alias, el monto y la cuenta igual. Y en nombre y apellido, ¿qué hace? Bueno, le pone un montón de caracteres a José Pérez. Por lo tanto, excede la cantidad máxima. Si vemos que excede la cantidad máxima, tiene asociada la clase equivalencia 2. La clase equivalencia 2, si la vemos, es cuando justamente la cantidad es mayor que 30. Y ahí lo que estamos armando, que es ni más ni menos que el repertorio de datos, como hacíamos con el test unitario, pensando en cuáles eran los datos con los cuales teníamos que probar. Bueno, estos son los datos con los cuales tenemos que probar el sistema sin conocer el código fuente, probándolo directamente. El caso de prueba 3, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar el alias, el monto y la cuenta exactamente iguales, ¿sí? Y vamos a ir al otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Que me dejó el nombre y apellido vacío. Fíjate que el nombre y apellido vacío es la clase de equivalencia 3. Si vamos a la clase de equivalencia 3, acá la tenemos. Lo dejó vacío. X es menor o igual que 0. Por lo tanto, justamente nos encontramos con esa situación en la cual estamos probando cada uno de los casos. Después, ¿qué podemos hacer? Bueno, después vamos al caso de equivalencia siguiente, que era que el nombre eran solo letras. Fíjate que nuevamente dejamos el alias, el monto y la cuenta exactamente iguales. Y lo que hicimos fue al nombre incorporarle letras. Y si al nombre le incorporamos letras, no es una clase de equivalencia válida. Por eso es la cobertura tiene que ver con el 5. ¿Y cuál era el 5? A ver, vamos a verlo. El 5 justamente es cuando el dato cargado no son solo letras, ¿sí? Esta es la forma de organizar la información para poder empezar a definir cuáles van a ser los casos de prueba. Y obviamente frente a estos casos de prueba, después ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, parece obvio, pero lo que vamos a tener que hacer es probarlos. Tomar el caso de 1, probarlo y verificar cuál es el resultado obtenido y dejarlo asentado. Tomar el caso de prueba 2, probarlo, ver cuál es el resultado obtenido. Y ese resultado obtenido o tiene que informar el sistema, no se pudo procesar la información. Recuerde que solamente se pueden ingresar letras y no números en el nombre. Vamos en principio a proponer que el sistema tenga mensajes específicos dependiendo del tipo de error. ¿Por qué? Porque de esa forma el usuario va a poder percibir o entender mejor cuál es el comportamiento del sistema y vamos a educar también al usuario a partir de los distintos mensajes que vamos generando. ¿Vamos bien hasta acá? Porque fíjense que lo único que hicimos fue pensar en los casos de cobertura vinculados al nombre y el apellido. Obviamente en los otros casos, si esto se entendió,
hacemos un poquito más rápido con relación al alias, al monto y a la cuenta. ¿Cómo venimos? Bien, ¿Bien? sí, se entendió. Se entendió. Bueno, perfecto. Entonces, si les parece, podemos ir un poquito más rápido. En este caso, fíjense que ahora el nombre, en este caso el nombre justamente se mantiene constante, el monto se mantiene constante, la cuenta se mantiene constante y seguimos con la segunda variable de entrada. La segunda variable de entrada era el alias. ¿Y qué hago? Hago lo mismo, voy por el camino feliz. Es decir, planteo un alias donde tenga mayor que 4 caracteres y menor que 10, si mal no recuerdo, menor que 30, no me acuerdo. A ver, ya te digo exactamente cuál era. A ver. Que era menor que 10. Ok. Bien. Y en este caso es el 7. Ahí está. Justamente como no es menor que 10, justamente no se cumple y es una clase de equivalencia no válida. Vamos al otro, que es que el alias sea más chiquitito. En este caso, Jo, por ejemplo. Jo es menor que 4. ¿Por qué? Porque puntualmente lo que le estamos diciendo es que se cubre el caso de la clase de equivalencia número 8 porque no está cumpliendo justamente con que sea mayor o igual que 4. En el otro caso, ¿qué nos pasa en el 7? Nombre, monto y cuenta permanecen constantes, seguimos trabajando con el alias y el alias, fíjate que incorpora en este caso el punto. Como el punto no forma parte de los caracteres válidos que podemos ingresar en el alias de este sistema, lo identificamos con la clase de equivalencia correspondiente. Y después tenemos José 123. Bueno, José 123 aparentemente sería un valor posible para poder trabajar. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos justamente después las otras cuestiones donde, por ejemplo, el monto es igual a 0, el monto incorpora, por ejemplo, símbolos que no son números, la cuenta justamente es una cuenta que incorpora más de una cantidad o más de un carácter, en este caso SS, porque no sé, le quedó apretado la tecla y salieron 2 letras. O, por ejemplo, la cuenta es X. Y X no era ni por sí ni por no. Está bien, entonces justamente era uno no válido. Para cada una de estas situaciones tenemos la clase de equivalencia correspondiente. Fíjense entonces que ya tenemos 12 situaciones para poder probar. Entonces, un poco la idea, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con la idea de Airbnb, las primeras clases? ¿Sí? Donde teníamos el formulario de registro. Entonces, lo que les voy a proponer es lo siguiente. Que se tomen un ratito para hacer esto lo pueden hacer de vuelta, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer a mano. Calculo que les va a resultar más sencillo, por ejemplo, hacerlo en Excel o Word. Pero la idea es que puedan volver a la página de Airbnb, ¿sí? Y que puedan crear las clases de equivalencia para particularmente el formulario de registro, ¿sí? Y que vamos a hacer hasta ahí, que puedan crear las clases de equivalencia para el formulario de registro y después vemos el tema de los casos de prueba a partir de las clases de equivalencia. ¿Ok? Dicho esto, entonces, dejo de compartir momentáneamente. No, podemos tener ahí. Tenemos I52. Ok. 11 y 5. 11 y 5. Volvemos a ver si podemos hacer una apuesta en común, particularmente con relación a las clases de equivalencia del formulario de registro de Airbnb. ¿Ok? La idea es que después puedan compartir pantalla ustedes y puedan ir dándoles devoluciones un poco sobre lo que fueron cargando. Pueden recuperar lo que habían publicado en su momento en Padlet, por ejemplo, eso es una opción. O pueden nuevamente recorrer el formulario de registro, en este caso de la plataforma Airbnb. ¿Sí? ¿Vamos bien? Recuerden, lo que hay que hacer es identificar las entradas. Para cada una de las entradas, identificar el dominio de esa entrada y justamente determinar cuáles son las clases de equivalencia válidas y cuáles son las clases de equivalencia no válidas. ¿Ok? Y así después hacemos una apuesta en común. Pueden arrancar con alguno de los campos, pueden primero enumerar todas las entradas y luego empezar a trabajar con cada una de las clases. Yo me quedo por acá por cualquier duda que pueda surgir mientras lo van haciendo. ¿Ok?
Solo hay que hacer el primer paso, que es crear las clases de equivalencia. Los casos de prueba lo hacemos luego. ¿Sí? Así que me quedo por acá, por cualquier duda que surja. Ahí puse nuevamente la grabación, así te puedo leer y queda registro ahí. Que no sé si fue Erlich el que... A ver. Pues se me fue rápido la ventana. Dice, en el caso de Airbnb me pasó que para la fecha de nacimiento me tomaba como válido la edad de más de 115 años si escribía bien las dos primeras entradas. Este caso que acabo de nombrar se enumeran en conjunto con casos anteriores o es solo uno particular de entrada. En principio lo que estamos haciendo es ir variando de a uno por vez, ¿sí? Es decir, pensar que si los dos anteriores estaban correctos sería, y solo estamos jugando, por decirlo de alguna manera, con la variable en este caso vinculada a la edad o a la fecha de nacimiento. Erlich, ¿está bien? Siempre recuerda que las clases de equivalencia son las distintas situaciones y los casos de prueba pueden involucrar a distintas clases de equivalencia. Por el camino feliz o el camino de las válidas, y si es el camino de las no válidas es ir modificando de a una variable por vez. Es probable que en la vida real, en el uso cotidiano de un sistema, el usuario pueda generar, por ejemplo, más de un campo en forma equivocada. Pero lo que tenemos que hacer que es, en principio, ahí hay decisiones dentro del desarrollo de sistemas que podemos ver. Por un lado, ¿qué es más importante? ¿Que coloque bien su nombre y apellido? O si no puso bien el nombre y apellido y no puso la edad, ¿qué voy a priorizar? ¿Le voy a priorizar un mensaje en particular por el nombre? ¿Un mensaje particular por el apellido? ¿Le voy a decir todos los campos que están mal? Son decisiones que tienen que ver con los requerimientos y cómo se hayan planteado. O qué cosas hayan en relación a lo que es la necesidad del negocio y se planteen de esa manera. ¿Está bien? O sea que no hay una única respuesta frente a eso. Nosotros lo que hacemos para trabajar en forma sistemática es ir variando entradas de a una por vez para los casos de prueba. ¿Ok? Buenísimo. Bien, bueno, bien Erlich. ¿Los demás cómo vienen, che? ¿Alguno? Dejo de compartir pantalla. ¿Pudieron empezar a delinear esas clases de equivalencia? Yo puedo mostrar el cuadro de Dale, Excel. dale, Agustín, a si ver. querés. Ahí en el medio aparece un rectángulo con una flechita hacia arriba. Ahí se ve el navegador. Ahí se está empezando a ver. Bien, lo que te pido es si lo No puedes sé hacer si un se poquito ve. más grande nomás, nada más. Vale. Ahí creo que se ve bien. Bien, ahí tenemos, identificaste teléfono, nombre, apellido y la fecha de nacimiento, esas tres cosas. Y la Perdón, fecha. cuatro cosas. Sí, En realidad no cuatro, no, porque sí. la fecha a su vez contiene de tres. Ok, bien. Teléfono, ok, tienen que ser números. No válida sería que justamente son letras o símbolos. Bien, eso es respecto al formato. Y respecto a la cantidad, ¿te pone un máximo? O mejor dicho, ¿te pone una cantidad fija que tenés que poner? ¿10 está bien que sea 10? Y yo probé con menos de 10 y me tiraba como que el formato era inválido. Ok, Quise bien, poner un número mayor a 10 y también. bien. Onda, cuando lo acepta, Está ponerlo bien, puedo poner menos 10. bien. Ahí habría dos posibilidades respecto a la clase no válida. Podríamos ir por mayor a 10, ¿sí? Y menor que 10 como posibilidades para Ok. poder probar. Porque nos va a permitir justamente pensar en dos casos diferentes. ¿Está bien? ¿Sí? Digo, como una cuestión por ahí a mejorar. Porque cuando decimos, bueno, que sea... justamente nos va a dar dos clases de equivalencia no válidas diferentes. ¿Sí? Ok. Bien. En relación al nombre, un máximo, en relación a la cantidad, un máximo de 45 caracteres, ¿sí? O sea, fíjate que ahí tiene que ser, en realidad debería ser, ¿hay un mínimo? Y vendría a ser uno, supongo. Bueno, ok, si es un campo obligatorio tiene que ser mayor que cero, Ok.
y menor o igual que 45. Bien. Y particularmente, fíjense que la no válida, ahí tendríamos dos situaciones. Una es, que es lo mismo que vimos antes, yo lo dividiría en dos clases de equivalencia. Una es, me pusiste un montón de caracteres por demás, o la otra es, dejaste el campo vacío. ¿Sí? Son dos clases, fíjate que como lo vimos recién con el nombre y apellido que nos pasaba. Tendría que poner igual a 0 en vez de menor igual. Claro, igual a 0 sería una clase de equivalencia no válida y mayor que 45 sería otra clase de equivalencia no válida. Ok. Serían dos diferentes. Tendría que separarlos. Uy, se caga. Tendrías que separarlo en dos En clases dos, de digamos. equivalencia, claro. Igual a 0 Esta sería sería una una, esta y sería mayor que otra. 45, exactamente, tal cual, tal cual. Ok, ¿Ok? dale. Bien. Lo mismo después, bueno, respecto al nombre, está bien que solo definís letras y en el otro caso son o no son letras o son caracteres especiales y números. Perfecto. Buenísimo. ¿Sí? O, digamos, de hecho ahí podrías combinar letras y números y ver qué pasa. Bueno, obviamente, digamos, debería fallar. Lo mismo que con el nombre, entiendo que pasa con el apellido. Si son, acá en el ejemplo que vimos antes era un único caso donde tenías nombre y apellido todo junto, acá tenés dos campos separados. ¿Sí? Así que obviamente Sí. lo que dijimos para el campo anterior en relación a las clases de equivalencia no válidas, para igual a 0 y mayor que 45 se repetiría. Y después tenemos respecto a la fecha. Pregunta, ahí te consulto. En Airbnb, ¿te pide que vos cargues el campo o te aparece un desplegable? Primera cuestión. Lo puedes poner con. Lo, Lo puedes tipear lo o podés puedes poner tipear, ok, si un. lo podés tipear está perfecto lo que vos decís. Tiene que ser, sería mayor que 0 en el día y menor que 31. ¿Está bien? Menor o igual que 31. En el caso del día. Sí. Mayor que 0, o sea, la condición es tiene que ser un número positivo. Y mayor que 0. Entonces en el primer renglón ahí donde estés en la línea 11 sería x mayor que 0 y x menor o igual que 31. Igual que 31, perfecto. Y en el otro caso te Se vas a aplica también para el claro, mes. en el otro caso también de la línea 11, pero en la columna C, en las no válidas, son dos clases de equivalencia diferentes. Cuando dejas Claro. un valor menor o igual que 0 y cuando te pasás del 31. ¿Sí? Y tendría que separarlo en el Claro, cuadrito. igual que en las otras situaciones. Algo parecido nos pasa con los otros, ¿verdad? Digamos, tenés que jugar con el valor por debajo del intervalo y con el valor por arriba del intervalo. Lo mismo ahí con el 1905 y el 2007. ¿Sí? O 1904 en un caso y... Sí, acá tuve medio un conflicto porque a veces probaba, dependiendo de la fecha Ok, que ponía, me lo ok. tomaba como válido. La otra Y vez el tema habíamos de la visto en base. algunos casos, no me acuerdo si era, habíamos visto el tope que nos dejaba hasta 120 años o 119 años, si mal no recuerdo, en la primera clase que lo hicimos eso. Sí, ahora probé con 1904 y me lo tomó como válido. Ok, porque depende el día por ahí. Sí, no sé cómo funciona. Porque para 1904, a ver, podés todavía no tener, a ver, podés no, digamos, si sos de diciembre del 1904 al 2025 todavía no tenés 120 años. Está bien, por ejemplo. Algo que uno podría sumar a esta cuestión de cuando tenemos el tema del día, mes y año, sería, che, ¿y con febrero qué pasa? O con los meses que tienen 30 días, ¿qué pasan? ¿Eso lo procesa directamente el sistema o tenemos que armar los casos particulares? Bueno, esas serían, digamos, decisiones que uno toma junto con el equipo de desarrollo. ¿Está bien? Al momento de llevar adelante estas cuestiones. Fíjense que esto que estamos planteando, ahí de la mano de Agustín también, nos lleva a pensar en otras situaciones que tal vez de primera mano no salían o a primera vista no salían. ¿Está bien? Como para tenerlas en cuenta. Pero bueno, bien, buen trabajo, che. Buen trabajo. Dale, ahí dejo de compartir. Dale, dale, dale. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir o que se haya trabado, perdido o por ahí le quedó más claro con lo que planteó Agustín? Es un buen momento para compartir porque después lo van a tener que hacer en grupo, ¿eh? Más allá de tener la grabación disponible y demás. Yo les voy a dejar dos ejercicios, ¿sí? Uno vinculado a prueba unitaria y otro vinculado a clase de equivalencia. Y eso lo van a tener que hacer en un máximo de 3 a 4 participantes. Obviamente se va a hacer una sola entrega y lo van a exponer ese grupo. Por ejemplo, pongo un ejemplo.
Agustín, Juan, Tomás y Benjamín forman un grupo. Bueno, la próxima clase, que es en 2 semanas, porque la clase que viene, o sea, la semana que viene es 1 de mayo y no tenemos clase, van a exponer el grupo 1, que es Agustín, Juan, Tomás y Benjamín. Después del grupo 1 exponer el grupo 2, que es Lucas, Santino, María y Tiago. Después se expone el grupo 3, que es Ian, Axel, Juan Pablo y Ramiro, y así sucesivamente. Después, si alguno está solo, ¿sí? Entiendo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp por el cual, digamos, obviamente no estoy yo presente, pero digamos, o de alguna manera se comunican entre sí. Sí, no. Sí, Sí, hay un hay Sí, un sí. grupo. grupo. Bueno, perfecto. Entonces pueden armar los grupos de esa manera, sea por afinidad, por lo que tengan ganas, lo organizan ustedes. No, no armo yo los grupos, lo arman ustedes. ¿Sí? Grupos de 3 o 4 personas. Si por alguna cuestión numérica de múltiplos nos da un grupo de 2, bueno, podemos mantener un grupo de 2. Pero lo que no quiero es que sean trabajos individuales. ¿Sí? Quiero que lo planteen porque empezar a trabajar justamente con esta cuestión grupal, porque vamos a empezar a hacer entregas en pequeños grupos y el trabajo final va a tener que ver también con eso, ¿sí? Entonces de a poco prefiero que vayan justamente organizándose. Ahí Erlich está pidiendo si pueden pasar el grupo el grupo de WhatsApp. Bueno, te cuento, Ian, podés ser lobo solitario en distintas materias o en distintos ámbitos, pero particularmente en el mundo del desarrollo del software no trabajamos solos, trabajamos con los otros, así que son parte de las habilidades que necesitamos que desarrolles, como también la habilidad de poder contar, de poder explicar, de poder defender lo que desarrollaron, ¿sí? Así que lo que les voy a proponer es, les voy a dejar las pautas después por la tarde subidas en el aula virtual para que lo puedan leer, y cualquier duda que pueda haber me escriben por correo, ¿ok? También voy a dejar un archivo de Excel en línea para que ustedes puedan dejar armados ya los grupos. A medida que van conformando los grupos se anotan. Grupo 1, Agustín, Juan, Tomás y Benjamín. Grupo 2, Lucas, Santino, Fontana, Santino y Emanuel. Y lo que sea. ¿Está bien? Así que de esa manera ya tenemos definidos los grupos y vemos si hay alguien que ha quedado, que no pudo venir al día de hoy, por ejemplo, que teníamos el caso de Pedro, si mal no recuerdo, o de alguien que haya faltado, como para también, hay un Axel, me parece que faltó, como para que se puedan sumar. ¿Ok? Dudas, consultas, son 2 ejercicios, son 2 semanas, son 3 o 4 personas, así que van a tener el tiempo. Por ahí se tienen que poner de acuerdo en cómo lo resuelven. ¿Ok? Bueno, ahí Ian pasó en el chat Erlich para que te puedas sumar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Así que yo dejo de grabar.